Bendiciones, buenas tardes, ¿cómo están? Les habla la pastora Ana, desde acá, desde mi escudo. Estamos acá en Avenida Italia 3811, allá al fondo puede ver el escudo del ministerio. Bienvenida, diácona, ¿cómo estás? Buenas tardes, pastora. Estamos acá con este programa de los martes que se llama Réplica, y no es para salirle a replicar a otros, a veces dio un poco de confusión el nombre. Réplica, venimos a duplicar, a replicar la palabra dada el domingo, por si alguien no pudo congregarse, una palabra para que quede en las redes sociales, una palabra que me dijo el Señor en enero, abre tu boca y háblale a mi pueblo. No soy profeta, pero como pastora que soy, oficio en todos los ministerios que están instaurados, ¿no? Y entonces tengo que soltar profecía, que es lo que mantiene a la iglesia viva y lo que nos mantiene viva a nosotros. Sobre todo caminamos en esa profecía de que el Señor viene y viene pronto, y con Él el galardón para traer la recompensa, esa nube de gloria en la que viene a arrebatar a su novia, la iglesia. Entonces la profecía es importante en nuestra vida, no solo los estatutos que ya están, que debemos de cumplir, la conducta cristiana que debemos de llevar, las cosas que Dios nos ha dejado instauradas para los preceptos, para que caminemos, para que andemos en todas las áreas de nuestra vida. La Biblia es nuestro manual de vida diario. Si usted no la abre a diario, no está en contacto con la palabra a diario, hay días que usted no tiene guía y muy probablemente elija fuera de la palabra de Dios lo que tiene que hacer. No alcanza con la buena intención, no alcanza con ser buenas personas. Lo que debemos de caminar es en esa obra redentora de Jesucristo que hizo sobre nuestras vidas. Y el Señor me dio esta palabra. A veces cuando uno prepara la palabra para dar a la iglesia, o en una célula a una iglesia, o darle a una persona, muchas veces tiene distintos orígenes esa palabra. Uno puede traer una palabra a la iglesia de lo que está viviendo la iglesia en ese momento, lo que se esté viviendo afuera en el entorno, algún hecho particular que esté sucediendo, algún hecho particular que esté sucediendo en la iglesia o en la vida de alguien que pueda ser tomado para armar un sermón. El Señor habla a través de su palabra siempre, entonces tiene distintos orígenes ese sermón que se lanza, esa palabra que se lanza cada día de culto, y es todo un trabajo del pastor estar en conexión con Dios para que Dios esté dando palabras frescas, refrigerio fresco. Aunque sea el mismo versículo, lo podemos predicar todo un mes y siempre vamos a estar con un enfoque diferente sobre la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. Está ahí, vivificando nuestras vidas de continuo. Y esta palabra que el Señor me dio, yo los traeré, me dijo el Señor, orando ese día, por mi descendencia, orando por mi ministerio, orando por los que uno ve que están flojos, que en cualquier momento se apartan, orando por los apartados, porque el que se congrega está en un proceso de restauración, aunque el avance a veces no lo veamos, o el avance, pero mientras nos estamos congregando, estamos en las manos de Dios. Él nos está procesando, ni que hablar si estamos sirviendo, ni que hablar si tenemos un llamado, ¿no? Él siempre nos está procesando. Entonces, mientras oraba, el Señor me trajo esta palabra: yo los traeré, daré la orden de que Egipto, ahí donde están esclavizados, bajo cualquier tipo de esclavitud, trabajo, argumento, ofensa, no importa de lo que estén siendo esclavos, dice el Señor, y también daré la orden a Babilonia sobre el pecado carnal, sobre las acciones que nos gustan, sobre el placer, la comodidad, ya fui ayer, por un mes no voy. Entonces, sacando ese desprendimiento, todo ese placer que nos da la comodidad, también trayendo de disfunciones de salud mental, también rescatando a los que están con una identidad adulterada en cuanto a la sexualidad. O sea, el Señor rescatando a su pueblo, trayendo a sus hijos
me dijo el Señor, yo los traeré, hijos e hijas, hijos ministeriales, hijas de cada ministerio. Es la palabra, cuando una profecía es lanzada al aire, no es lanzada específicamente sobre un ministerio, sobre una persona. La palabra profética abarca, como abarca la venida del Señor, que es para todos. La profecía tiene un amplio alcance, la profecía tiene un amplio alcance, amén. Entonces, donde el Señor me dio esta palabra, yo los traeré, que es lo que se predicó el domingo, y lo que quiero rescatar, sintetizar hoy, el Señor, ahí en Isaías 43:6, se lo voy a leer, dice el Señor, Isaías 43 arranca el Señor declarándose nuestro Creador y nuestro Redentor, que somos suyos, Él nos creó, Él nos redimió, nos puso nombre, suyos somos. Y esta palabra lanzada sobre los hijos espirituales de cada casa, los hijos biológicos nuestros que están apartados, los hijos del corazón que puedan estar apartados. Entonces, la palabra no es solo para mi escudo. Esta palabra fue lanzada para que tenga el alcance sobre la nación, sobre otros ministerios, sobre otras naciones, sobre otras personas, sobre otras familias, sobre otras descendencias. Porque cuando Él dice, yo te creé, yo te formé, yo te puse nombre, mío eres, yo soy tu Redentor. Entonces el Señor es de todos sus hijos. Él al hijo pródigo no lo salió a buscar, esperó. Pero ahora esta palabra dice, yo le diré al norte, les diré a Egipto, devuélvelo, así como los sacó del pueblo de Egipto, los sacó. Bienvenida Jennifer, bienvenida Alejandra, bienvenida Diácona, que está acá pero está conectada. Estamos hablando de esa palabra poderosa que dice el Señor, yo los traeré. Y entonces, que apronte el lugar que quedó vacío de vuelta para esa persona en el ministerio, que se pueda ser bien recibida, apronte ese lugar en su casa de ese hijo, de esa hija que se fue y que dejó, que apronte su corazón, porque muchas veces los sacamos. Estuvimos hablando y ministrando el Señor de esos nombres que a veces están en la familia y dicen, no lo nombres, ese es un innombrable, mira lo que hizo, y levantamos un juicio humano, levantamos un juicio como seres humanos. Pero la justicia de Dios es diferente, la justicia de Dios es divina, y cuando Él dice, míos son, yo los creé, yo los formó, yo les puse nombre, míos son, yo los traeré. Entonces, no es una palabra, y la estuve orando esta palabra, porque cuando uno tiene hijos como los míos, que son evangélicos y hay bautizados y hayan servido al Señor, y muchos están apartados, otra es católica, la otra está ahí entre que no quiere reconocer a Dios, pero sabe que Dios existe, lo ha visto a través de mi vida. Entonces, cuando el Señor suelta esta palabra y me dice, dile a mi pueblo esto, yo dije, debe ser la voy a orar, porque puede ser una palabra emocional. Puede ser que en mi emoción yo diga, sí, bueno, los vas a traer, Señor, pero es diferente cuando el Señor dice, yo los voy a traer, yo los voy a traer, yo le daré la orden a Egipto, ahí donde están siendo esclavos de su trabajo, porque a veces no están porque estén apartados por grandes catástrofes de su vida, de droga, de delincuencia, que estén presos, que estén en un hospital. Dice el Señor, yo los traeré, porque algunos son esclavos de su trabajo, algunos son esclavos de sus estudios, algunos son esclavos de sus amigos, algunos son esclavos del entorno en el que se mueve y no quieren congregarse. Pero los que servimos al Señor, los que tenemos un llamado, sabemos que nuestros hijos que no están en un ministerio, está en juego su salvación. Lo sabemos, y muchos de ellos que nos han visto predicar y nos han visto sostener ministerios y que hoy nos están congregando, saben y tienen la suficiente conocimiento ya para saber que su salvación está en juego. Entonces, una de las cosas que el Señor hablaba a través de la palabra de Elí, de los hijos de Elí, no tapemos su pecado. Yo no puedo orar para que Dios restaure, redima, baje su manto, renueve su manto de misericordia, si primero no se lo presento
en falta o no lo presento como que está en pecado. Elí, viendo aún el pecado desastroso de sus hijos, lo que hacían aún dentro del templo y todo el pueblo lo sabía, y él apañaba, tapaba. Y eso es lo que a veces decimos, no, lo que pasa que es joven, lo que pasa que está trabajando, lo que pasa que trabaja y estudia. Dios no nos va a poner tareas en nuestra vida para que quede excluido el servicio, quede excluido congregarnos o quede excluida nuestra vida cristiana. Entonces, los primeros que somos nosotros los padres, los ministros de un ministerio, tenemos que reconocer que cuando la persona no se está congregando, está en rebeldía. Puede estar cautiva de una ofensa, puede estar cautiva de una herida, puede haberse ido ofendido, pero dice el Señor, yo los traeré, haré que Egipto, que los tiene cautivos en un pensamiento, en una ofensa, cautivos de su trabajo, cautivos de sus estudios, cautivos de sus argumentos, de que son jóvenes, de que hay tiempo, no, pero ahora estoy trabajando y estoy estudiando y más adelante serviré en el ministerio, o andan de salidas, pero también dice el Señor, los traeré de Babilonia, de un mundo de pecado, un mundo en el que están, porque cuando uno se empieza a apartar de Dios es difícil mantener la ética cristiana. Cuando uno deja de recibir palabra y deja de congregarse, de a poco el mundo nos va absorbiendo y vemos que una persona que se aparta un tiempo mantiene la ética cristiana, un tiempo se acuerda de los preceptos de Dios, pero después pues, empieza a sacar su finanza de las manos de Dios, su salud de las manos de Dios, sus pensamientos de las manos de Dios. Entonces, no es que solo están trabajando y no están haciendo nada malo, están cautivos de un sistema, están cautivos de Egipto o están cautivos de Babilonia, en sus pensamientos, en sus acciones. Entonces dice el Señor, yo los traeré. Dice Isaías 43:6. Diré al norte, devuélvelos, y al sur no te quedes con ellos. Traeré a mis hijos y a mis hijas desde lejos, desde el extremo del mundo, a todos los que llevan mi nombre, a los que yo creé y formé, a los que hice para gloria mía. Antes que ser nuestros hijos, son hijos de Dios. Antes que ser hijos de un ministerio, son hijos de Dios. Antes que ser hijos de una casa, integrar una mesa, una familia, tener un nombre, tener un padre, una madre, primeramente son de Dios. Primeramente son de Dios, son bendiciones que ponen en nuestra vida. Cada alma que se congrega es una bendición que el Señor añade a la iglesia. Las almas son de los que se congregan, nuestros hijos, nuestra descendencia, nuestra familia, son del Señor. Entonces lo que no podemos hacer es como Elí, tapar el pecado, excusarlos, poner argumentos, no, lo que pasa que está herido y por eso no viene, lo que pasa que está ofendido, no, lo que pasa que trabaja y estudia y no tiene, el domingo se lo dedica a la familia. Es un error, porque un hombre que no pone primero a Dios nunca va a poner primero a su mujer ni a sus hijos. Es un argumento, una mentira del diablo. El hombre, para que primeramente pueda defender su familia, su matrimonio, su economía, su sanidad mental, sus intenciones, aún ser fiel, ser íntegro, tiene que poner a Dios primero. Porque si no, siempre los instintos carnales de un hombre van a aflorar igual que una mujer. Una mujer, para ser sabia, edificar su casa, tiene que vivir como Dios le va diciendo cada día, cómo tratar a su esposo, cómo tratar a sus hijos, cómo manejar su economía, cómo manejar su casa. Entonces, cuando estamos fuera de ese plan, fuera de que Dios, muchos dicen, Dios quiere gobernar mi vida, Dios quiere gobernar mi vida, soy joven, a mí nadie me manda. De todos esos argumentos, dice el Señor, que los va a rescatar y los va a traer. ¿Sabe qué? En medio del culto aparecieron 2 personas de mi escudo, hijos de esta casa, que se habían ido. Y vuelven en condiciones cascoteados, como digo yo, difíciles, en situaciones que parece que están tocando fondo, están cautivas sus mentes, cautiva su economía, cautiva su familia, cautiva su casa. Entonces, y verlos entrar en medio de que estábamos compartiendo esta palabra es una confirmación del Señor de que Él los va a traer. Y al otro día me escribió otro hijo de la casa, me dijo, pastora, anduve sin celular, yo sé que usted me sigue escribiendo, dice, por él le paso el número, porque yo sé que usted no me suelta. Es que es Dios que no nos suelta.
como no nos soltó a nosotros, tampoco suelta a aquel que se está apartado. No digo el que se va de un ministerio y está en otro lugar, digo aquel que se va de un ministerio a no congregarse en ningún lado, aquel que está en su casa saliéndose de las normas que Dios ha establecido para su vida. Por eso dice Dios que le va a decir a Egipto, suéltalos, le va a decir a Babilonia, suéltales, no retengan mis hijos, que yo los traeré a casa de nuevo. Y no ser como hablamos de Elías, pero sí ser, dijo el Señor, como David, que aún Absalón se había levantado a usurparle el trono en traición, lo quería matar, levantó un ejército contra su padre. Cuando David le avisan de la muerte de su hijo, él lloró, él no había dejado de amar a su hijo, y eso es lo que debemos de hacer como padres. No importa la condición, no importa cómo se levanten aún agresivamente, físicamente, verbalmente, no soltarlos a nuestros hijos y llorarlos en la presencia de Dios, pedir un manto de misericordia sobre sus vidas, porque estamos de este lado, y estar de este lado es una bendición, es un privilegio no merecido. Entonces, orar por los que no están. El Señor, y orar en esta palabra, Señor, tú estás diciendo que los vas a traer, vamos a aprontarle la cama, vamos a aprontarles la silla, vamos a aprontarle el lugar en la mesa, vamos a aprontarle el lugar en el ministerio, que entren y sientan que siguen siendo parte no solo de una familia física, sino de una familia ministerial también. Y quiero compartirles algo que fue impresionante, la historia de Rizpa, que se las quiero leer. Así que el Señor dice en Isaías, lo leí en varias versiones, unos dice, le daré la orden a Egipto, le daré la orden a Babilonia, otros dice, le diré al norte que los devuelva, le diré al sur que no te quedes con ellos. Y el Señor marcándole la identidad, porque míos son, dice el Señor, míos. Nosotros no somos de un ministerio, nosotros somos de Dios, no somos de un llamado, nosotros somos de Dios primeramente. Entonces es Él el que está diciendo, estás apartado, estás lejos, estás cautivo, estás por una herida, estás por una enfermedad, estás en una cárcel, estás en un hospital, estás en situaciones de calle, estás enemistado con tu familia, padres que están enemistados con sus hijos. Siempre aconsejo no romper el vínculo. No importa lo que el primogénito o el segundo o el tercero de sus hijos se levante contra usted. Nosotros siempre tenemos que mantenernos en oración, no romper el vínculo, porque lo que el enemigo principalmente quiere es romper los vínculos generacionales, que se rompan los vínculos entre abuelos y nietos, y porque supuestamente hay un problema de comunicación, que se rompa entre padre e hijo porque hay un problema de comunicación generacional. Pero no dejemos que las generaciones se agrieten y se forme un abismo, ni de abuelos con nietos, ni de padres con hijos. Es nuestra responsabilidad mantener el vínculo. No importa si el nieto llama o no llama, no importa si viene o no viene, no importa si el hijo viene, llama, escriba o se acuerda del cumpleaños, se acuerda de traerte algo, no importa. Uno de este lado, Dios nos dio un tesoro para cuidar, y eso son lo que son nuestros hijos, y eso son lo que son nuestros nietos. Dios nos dio almas para cuidar. Apacienta mi grey, Señor, le decía a Pedro, si me amas, apacienta mi grey, apacienta mis ovejas, se fueron, vuelven, recíbelas, que sientan que ese lugar todavía sigue siendo, esa silla todavía tienen un lugar, una casa, un lugar a donde volver. Y quiero leerles la historia de Rizpa, porque es una historia que realmente que habla mucho de esto. Y sabe que lo estaba preparando esta palabra mediante 4 ministerios o 4 ministros, siervos de Dios. Pude ver que ellos están trabajando esta palabra. Entonces, antes de soltarla, el Señor me la confirmó por otros 4 que están trabajando en esta palabra también. Algunos son fuera del Uruguay, otros son dentro del Uruguay, a otros los vi por una página en redes sociales. Están trabajando este tema, yo los traeré. Y hoy vi un afiche de una página que yo sigo de Rizpa. El Señor sigue confirmando la palabra lanzada. Y esta historia de esta madre está en 2 de Samuel,
Segunda de Samuel 21. Segunda de Samuel 21. La importancia de saber que somos autoridades sobre nuestros hijos, sobre nuestra descendencia, y que la justicia puede determinar que usted pierda la patria potestad, pero delante de Dios sigue siendo padre. La justicia puede arrebatarle a una mujer sus hijos porque considera que corren peligro con ella o no están atendidos, pero seguimos siendo la autoridad que Dios puso sobre sus vidas. A nosotros nos va a pedir cuentas sobre los hijos, sobre nuestra descendencia. Y el padre puede decir, me divorcié, me fui, nunca más me acuerdo, hasta que esté delante del Señor y el Señor le diga, ¿qué hiciste con los hijos que te di? ¿Qué hiciste con las hijas que te di? Tanto en lo ministerial como en lo personal, el Señor nos va a pedir cuentas. Él viene a premiar o a reprender según las obras de nuestras manos. ¿Y qué hacemos con esos hijos? Que algunos, yo veo y siempre me llama la atención cuando terminan las clases, que todos ponen los carnets de que se sacó dote, que es abanderado, que esto, que divino, que nota, que es un orgullo. Yo digo, ¿y los otros hijos? El que de repente está preso, de repente está en una institución de salud mental, ese hijo que de repente hace meses que no sabe nada de él, ese que está en situación de calle, o ese que está enemistado contigo y no quiere ni quiere escuchar tu nombre. Entonces, esta historia de Rizpa habla de que más allá de la justicia del hombre, más allá de que estén vivos o que sepamos de ello o no sepamos de ello, nosotros seguimos siendo la autoridad sobre sus vidas y es a nosotros que Dios los va a devolver al ministerio, no importa cómo se fueron, como tocará llorar al traidor y tocará abrirle la puerta cuando vuelve, porque David lloró por su hijo, y tocará llorar si traicionan, pero tocará abrirles la puerta para que entren y su lugar siga estando ahí. Entonces Rizpa, sus hijos fueron condenados para pagar una ofensa, la justicia determinó que ellos deberían morir para saldar una deuda, algo que Saúl había hecho en contra de un pueblo. Lea después la venganza de los Gabonitas, que está ahí en Segunda de Samuel 21, donde va a encontrar a esta madre, a Rizpa. Hay dos madres ahí que nombra, pero Rizpa le fueron muertos hijos de ella y cuando murieron ella dice que los depositaron sobre una piedra y ella veló los cuerpos de sus hijos, los tapó para que las aves rapaces no viniesen, para que no vinieran las carroñas. Y esto quiero centrarnos aquí, quiero que nos centremos aquí. En ese hijo que la justicia determinó que es un ladrón, que la justicia determinó que es un asesino, que la justicia determina o la sociedad es un drogadicto, está muerto, no sirve para nada, nunca más va a pisar una iglesia, nunca más va a servir al Señor. Esos que la sociedad o la justicia está determinando sobre ellos algo, yo quiero decirle que Rizpa sacó el manto y los tapó. No dejó que las aves vinieran sobre los cadáveres de sus hijos, ni las aves ni las presas vinieran a hacer que sus hijos fueran presas aún muertos. Y eso habla de que muchas veces, me decía el Señor, los padres entierran a sus hijos en vida y dicen, no quiero saber nada de él, mirá lo que me hizo. No quiero saber nada, no quiero que me lo nombren. Si viene lo hecho, no le abro la puerta, no le hablo. Muchos ministerios le han cerrado las puertas a las personas que se han ido y les han dejado saber que no pueden volver. Y eso no habla de una justicia de Dios. La justicia de Dios dice que aún siendo condenados y aún estando sin vida, para Dios siguieron siendo importantes, para esta madre siguió siendo importante, que sacó su manto, y se los quiero leer. Entonces Rizpa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la extendió sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave
del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de la noche. Hasta los mantuvo cubiertos sus cadáveres, hasta que David, aun viendo eso, hizo justicia humana y les dieron sepultura. Para el mundo, muchos hijos de un ministerio o muchos hijos físicos, biológicos o del corazón nuestro los han determinado que ya está, que con ellos no hay más nada que hacer, se terminó. Pero yo quiero que tengamos ese corazón como tuvo Rispa. No importa la justicia humana. A mí me siguió importando lo que Dios dijo. Siguen siendo mis hijos y yo los voy a seguir guardando y yo los voy a seguir cubriendo y yo voy a seguir orando por ellos, aunque la sociedad los haya condenado, aunque la sociedad los haya encerrado, aunque no sepa nada de ellos, aunque estén apartados, aunque no me hablen, aunque no me escriban, aunque me detesten, aunque me manden audios, aunque no se acuerden de mi cumpleaños, que no quieren saber que somos madre o padre de ellos. Esta palabra es poderosa para nuestras vidas, es poderosa para nuestra descendencia, porque el Señor dice: yo los traeré. Pero primero tengamos ese corazón de David. Llorar al que traiciona, llorar al que se aleja, al que ofende, al que hiere, aunque el que se levanta igual en violencia física como se levantó Absalón, quería matar a su padre y armó un ejército. Entonces, pero David no dejó que las acciones de su hijo contaminaran su corazón. Igual se entristeció por su muerte, aún lloró por su hijo. Entonces ese es el corazón que debemos de tener para que Dios traiga a los hijos del ministerio, los que se fueron. Bueno, suelte perdón, suéltelos, sáquelos de la lista negra, deje que si llegan a venir tengan que entrar, que entren, que ese lugar no haya sido cerrado. Nosotros no podemos cerrar la puerta de una iglesia a nadie, como no le podemos cerrar el cielo a nadie, no le podemos negar la salvación a nadie, porque depende de Dios. Entonces, si están así como los hijos de Rispa, condenados, hallados culpables por la justicia humana, nosotros debemos seguir atendiendo la justicia divina. Los hijos son bendiciones que Dios nos dio, los nietos son bendiciones que Dios nos dio. No me llama mi nieto, pasaba acá cuando era chiquita, ahora es grande y no me llama, no me escribe, no viene, no sé nada, no importa. Usted no suelte, no deje que se arme una brecha generacional. Llame, pregunte, compre un regalito, mande un regalito, haga algo, hágase presente espiritualmente, físicamente, emocionalmente y sobre todo con amor. Bueno, esta era la palabra que quería compartirles. Dice, quiero leerles Juan 17 ahora, Juan 17, para ir terminando esta palabra que el Señor dice: yo los traeré, daré la orden, que los suelten, que no los retengan, que arranquen que vengan rumbo a casa, que arranquen rumbo a casa, dice el Señor. Porque dice en Juan 17, 12, una declaración de Jesús muy importante. Si le interesa este tema, compártalo, que llegue a otros padres, que llegue a otros ministerios, que llegue a otros siervos, que llegue a otros abuelos, que llegue esta palabra de que podamos tener ese corazón como Jesús, que no seamos como Elí, tapando el pecado, justificándolos, levantando argumentos de defensa. Ay, no, porque eres así. Ay, no, porque está trabajando mucho. Ay, no, porque es joven. Ay, no, lo que pasa es que en la iglesia lo ofendieron. Ay, no, lo que pasa es que un pastor lo defraudó. Ay, no, lo que pasa es que en una iglesia le pagaron mal todo lo que él... No importa. Dios dice que va a traer al cautivo de su mente, al cautivo de su corazón, al cautivo físico y al cautivo espiritual, a dar la orden de que sean sueltos los que están en pecados carnales, de yugos desiguales, de falta de identidad de género, de montones de cosas en que están sumidos en el pecado, en ese pecado físico carnal que representa Babilonia. Es el Señor que los va a sacar de ahí, del ego, del orgullo, de la vanagloria.
de cuánto argumento se ha levantado en sus mentes de los que nunca más piso una iglesia porque me ofendieron por esto, porque yo ofrendo y a veces no tengo para comer y el pastor va de viaje, pero el pastor tiene sus recursos extras. Entonces, no, porque mirá al hermano siempre me mira mal, mira esto, mira lo otro, mira esa iglesia, mira ese ministerio, que esto, que levantándose contra los ministerios, levantándose contra los siervos, levantándose contra padres, contra madres físicos, padre y madre de crianza, levantándose, no importa, dice Rispa, no importa lo que el pueblo dijo, no importó la sentencia. Ella, cuando descolgaron los cuerpos de sus hijos, los tapó, les dio un manto de gloria y esperó la justicia divina. Hoy estamos en manos del Señor, los hijos nuestros, los que se han ido de los ministerios, los que se han ido de los hogares, de sus casas, que muchos, tengo un familiar muy cercano que tiene un hijo que hace varios meses que no sabe de él, y quiero levantar un clamor por Joselo, un hijo de Dios también. Quiero levantar un clamor por esos hijos atrapados en Egipto, atrapados en Babilonia, para estar orando por ellos. Pero quiero leer lo que dice Juan 17:12, que dice que Jesús dijo, ya no estoy yo en el mundo, en el 11, perdón, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Jesús ya no está en el mundo, pero nuestros hijos, nuestra descendencia, muchos cristianos están en el mundo. Yo no voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno y así como nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos, dice Jesús, en el mundo yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos, escuche bien, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Dice el Señor que ninguno de lo que le ha sido dado para guardar, ninguno de nuestros hijos, de nuestra descendencia, ningún cristiano, nadie que Dios le ha dado para que guarde, Él los perdió. Ninguno está perdido. Solo el hijo de perdición es Satanás. Pero nuestros hijos, nuestra descendencia, me encanta porque Jesús dice, ninguno de los que me diste, ninguno de ellos se perdió. Y es una promesa. Tenemos una palabra profética del Señor que dice, yo los traeré, respaldado con una promesa de Jesús que dice, yo, cuando me los diste, ninguno se perdió. Quiero orar, quiero bendecir esta palabra que el Señor ha dado en esa profecía que el Señor dice que los va a traer. En mi escudo, el mismo culto, vimos 2 entrar y uno que vendrá el jueves, y así será esa palabra que fue lanzada y respaldada por el Señor. Hay varios ministerios trabajando esta palabra también. Entre a la página de mi escudo, comparta de acá desde mi Facebook esta palabra para que pueda llegar. El Señor dice, yo los traeré, míos son, yo los formé, yo los redimí, yo les puse nombre, míos son y yo los traeré. Daré la orden, dice, diré al norte. El Señor le está diciendo a Egipto que lo suelte, el Señor le está diciendo a Babilonia que lo suelte. Así que apróntese para que en la puerta de su casa golpee ese hijo que de repente se había ido, o ahí en la puerta de la iglesia usted lo pueda ver, en la puerta del ministerio usted lo pueda ver, regresando, sin importar la condición en la que regrese. Esta palabra dice que Él los traerá. Y los traerá de repente mal como regresó el hijo pródigo, pero esta palabra se va a cumplir. Yo haré que Egipto los suelte, dice el Señor, daré la orden que Babilonia no los retenga. No sean más retenidos en los pecados sexuales, en los pecados de promiscuidad, en los pecados que están por estar en el mundo. Señor, te doy gracias por esta palabra. Levanta, dice en Isaías, por allá por el 60, levanta tus ojos y mira, todos se reúnen, vienen a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos.
varias oportunidades Isaías habló del regreso, del remanente, de ese regreso. Y hoy nos metemos bajo esta palabra. Yo los traeré. Y cuando el Señor lanza una palabra y la confirma, como la vi confirmándose hasta hoy, antes de hacer este programa, cuando Dios lanza una palabra es para ser cumplida. Él no se maneja en emociones porque nos vea triste que no sabemos dónde están nuestros hijos. Ay, le voy a dar una palabra para... No, Señor no trabaja así. Cuando el Señor suelta una palabra es para cumplirla. Así que aprontemos ese lugar que tenía nuestro hijo físico, nuestro hijo del corazón, nuestro hijo espiritual, el hijo del ministerio, el hijo de la casa, que tiéndale la cama, pronto un plato de comida, espérelo, que los hijos y las hijas del fin, aunque estén en los confines del mundo, dice el Señor, yo los traeré. Yo los traeré. Amén. Suelte perdón, suelte misericordia. Estamos bajo la gracia. No podemos tener a nadie condenado por las acciones que ha hecho. Si se ha levantado en violencia, si se ha levantado en murmuración, si se ha levantado en traición contra el ministerio, contra su vida como siervo de Dios, contra su vida como madre o como padre, en lo físico, en lo biológico, si se ha levantado, aún como se levantó Absalón contra su padre, ore y suelte perdón, saque el manto y cubra a sus hijos, no cubra el pecado, cúbralos de la condenación del mundo, porque dice el Señor, yo los traeré. Saque el cerrojo de su puerta, saque el cerrojo de su corazón, saquen los cerrojos que han puesto algunos ministerios diciendo, esa persona nunca más acá, porque el cielo no se lo podemos cerrar a nadie. Cada iglesia es puerta de salvación. Les habló la pastora Ana desde acá, desde mi escudo, con este programa réplica que sale los martes, compartiendo, replicando la palabra del domingo. Y esto fue lo que el Señor, tuvimos una Santa Cena hermosa con unos invitados que vinieron a ministrar Santa Cena del Ministerio Zen, Alejandro y Ana Laura. Y el Señor tenía esta palabra para soltar. Yo los traeré. Hay una orden del cielo para los que no están en la casa, para los que están desperdigados, para los que no están en el ministerio. Yo los traeré a casa, dice el Señor. Serán reintegrados a sus hogares físicos y a sus hogares ministeriales. En el nombre de Jesús, le doy gracias, Señor. Levanto un clamor hoy por esos hijos apartados, Señor, por esos hijos cautivos en Egipto, por esos hijos atrapados en Babilonia, que puedan ser, como dice tu palabra, soltados, no puedan ser retenidos en este tiempo y que vuelvan a tu casa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tenga pronto su manto, cubra, tenga pronto un lugar en su casa, en su mesa, en su corazón, en su ministerio, porque los hijos e hijas, aunque estén en los confines de la tierra, serán traídos. Bendiciones, déjeme sus comentarios, comparta esta palabra para que sea de bendición a otros. Tenemos los cultos los jueves 18:30, acá en Avenida Italia 3811 en la ciudad de Montevideo. Sobre la pastora Ana, tengo cobertura del ministerio del apóstol Daniel Menchaque, la profeta Lourdes Espíndola. Y acá estamos trabajando para el Señor. Véngase, hay culto los jueves 18:30 y los domingos a las 11 de la mañana. Después implementaremos el de los martes, que ahora en verano no está funcionando el horario de los martes, y también se nos viene la escuela de ministerio y tenemos programados unos evangelismos en la calle, tenemos programados los bautismos, estamos trabajando y trabajaremos para el Señor hasta que Él venga o hasta que nos lleve. Bendiciones. Amén.